Esta condición de experta le llevó a obtener una beca para la catalogación de un extenso número de iglesias, ermitas y arquitectura popular de la comarca de la Jacetania, que le ocupó entre los años 2005 y 2009 y que la trajo de vuelta y bien traída de vuelta a su Jaca natal. A partir del 2009-2010 fue nombrada directora gerente del Museo Diocesano de Jaca, que, como bien ha dicho José María, es un maravilloso y excelente museo de piezas románicas, único en Europa, pero bueno, está en Jaca y de eso podremos hablar ampliamente en nueva ocasión. Y es una labor que desarrolla hasta la actualidad, brillantemente, por cierto, labor que le llevó a ser reconocida y que le permitió el que se le concediera la medalla de oro al mérito civil en el año 2019. Es autora de múltiples artículos, conferencias de referencia en temas relacionados con el románico alto aragonés y con la mujer en la Edad Media. O sea, que sin duda vamos a compartir con Belén su conocimiento sobre una época considerada oscura por lo escasa, aunque rica documentación, pero que es trascendental y determinante en la consolidación del Reino de Aragón. Seguro que nos va a trasladar muy bien a esa época de la Edad Media, en la que dominaban desde luego dos cosas. Por una parte, la ordenación social, que se formalizaba alrededor de la posesión de tierra recuperada al Islam, y por otra parte alrededor de la Iglesia, que transmitía valores clásicos, transmitía educación, a la vez que era el núcleo alrededor del cual se fundaron formas elementales de poblamiento y que, bueno, se han consolidado hasta el momento actual. Estamos hablando de la época de Sancho Ramírez, hijo de Ramiro I, primer rey de Aragón, en la que este rey consolidó dos cosas que fueron fundamentales. Por un lado, las alianzas exteriores, sobre todo con Aquitania y con el condado de Urgel, y por otra parte tuvo una iniciativa muy interesante, que es buscar el apoyo para la monarquía aragonesa de papas considerados reformistas en aquella época, como eran Alejandro II, Gregorio VII y Urbano II. En todo caso, siempre cuando uno se acerca a la historia, y a mí me gusta mucho acercarme a la historia, leer historia, creo que es difícil el acercamiento al pasado de los historiadores profesionales, sobre todo desde el horizonte cultural en el que vivimos ahora, desde la propia experiencia, vamos, pero estoy absolutamente convencido de que Belén Luque, nos hará viajar en el tiempo y nos iluminará sobre un personaje clave en este entorno del reinado de Sancho Ramírez, como fue doña Sancha de Aragón, y el papel fundamental de la mujer en esta época de la Edad Media. Belén, todo tuyo. Bienvenida bueno. a Madrid. Muchas gracias, bien hallada. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Luis por su preciosa presentación, pero bueno, ya les digo que Luis es un buen amigo, así que no le hagan mucho caso de lo que ha dicho sobre mí. Y por supuesto, muchas gracias a la Casa de Aragón en Madrid por esta invitación para dar esta pequeña charla dentro de esos interesantes ciclos de conferencias sobre historia de Aragón que sé que ustedes pueden disfrutar. Así que gracias a José María Ortiz por su cariño, por su amabilidad y por su invitación para dar esta charla virtual desde Jaca. Lamentablemente no puedo estar en mi querido Madrid, pero bueno, desde Jaca, en esta charla en la que espero poder contribuir un poquito a dar a conocer una parte de la historia de Aragón y de su rico pero poco conocido patrimonio. Dicho lo cual, me ha tocado en suerte hablarles hoy a ustedes de la excepcional condesa doña Sancha Ramírez, pero voy a intentar hablar no solo de ella, sino que a través de la excepcional vida de esta infanta
podamos conocer brevemente el papel de otras mujeres del Aragón de los siglos XI y XII y de una élite social concreta, las reinas y las mujeres de la alta nobleza del Alto Aragón medieval. Dejaremos, por tanto, a un lado las campesinas, las villanas, las artesanas, las prostitutas, las barraganas, que como las meigas, a verlas las hubo, y de las que también podemos rastrear sus nombres en la documentación, pero cuyas interesantes vidas sobrepasarían los límites de esta intervención. Y por 2 veces, y lo he hecho queriendo, al referirme a doña Sancha, he dicho excepcional vida y excepcional mujer. Pero quizás a lo largo de esta intervención podamos ver que ni mucho menos doña Sancha fue la única mujer de su tiempo querida y odiada a partes iguales por sus contemporáneos. Y que también podremos ver que quizás dentro de su propia familia ella pudo aprender el ejemplo de otras excepcionales mujeres que poblaron el universo femenino que rodea a nuestra condesa, basándonos para todo ello en los documentos medievales conservados, pues a través de estos documentos percibimos un cierto tono femenino. Y al analizar la presencia de estas mujeres en profundidad, veremos que ellas no solamente están sus nombres en los documentos, sino que además tuvieron acento y voz propia en muchas de sus decisiones. Al acercarnos a los orígenes del Reino de Aragón, siempre ha llamado la atención esta mujer singular, esta doña Sancha, retratada por los cronistas medievales como una mujer inteligente, hábil, intrigante, mientras que en su vida privada se nos muestra como una persona familiar y afectuosa. Esta es la compleja personalidad de esta hija del rey Ramiro I, infanta de Aragón, condesa viuda de Urgel y educadora de los reyes aragoneses. Esta es la grandeza de la famosa condesa doña Sancha, de la cual la historia nos ha legado un mensaje notable, su propio sarcófago, que conservamos aquí en Jaca y que luego analizaremos. Hablar de doña Sancha Ramírez les reconozco que es complicado, puesto que su misma vida pública ha llegado hasta nosotros a través de una documentación con referencias indirectas y con grandes lagunas. Pero no obstante, los investigadores que hoy en día se han ocupado de la vida de la condesa han hecho que comprendamos que ella fue una de las figuras claves para construir el perfil del naciente Reino de Aragón. La infanta Sancha de Aragón nació en 1045 y fue fruto del matrimonio del rey Ramiro I con la hija de los condes de Bigorra, una mujer llamada Gisberga, que tras bautizarse se llamará Ermisenda, y a la que el rey Ramiro I profesaba públicamente amor por su belleza. Pero esta profesión pública de Ramiro I por la belleza de la reina Ermisenda, es decir, los padres de nuestra protagonista, de doña Sancha, ¿es una excepción o es una norma en el mundo del siglo XI? Bien, pues para poder comprobarlo resulta muy interesante rastrear las cartas de esponsales, puesto que a pesar de que el matrimonio en aquellos siglos alto medievales no dejaba de ser un contrato económico, porque tienen que tener en cuenta que el matrimonio canónico celebrado ante la Iglesia no se generaliza hasta bien entrado el siglo XII, pero podemos ver que en las cartas de esponsales de aquellos matrimonios alto medievales y todo el espíritu de la ceremonia nupcial que celebraban nuestras antepasadas eran un canto a la novia. Y uno de los más bellos cantos a la novia alto medieval es el que festejó la boda de Leodegundia, la hija de Ordoño I de León, que a mitad del siglo IX casaba con un príncipe de Pamplona. El canto de bodas de Leodegundia, que se conserva en el Códice de Roda, que tienen en la parte inferior de la imagen, es además el poema matrimonial con notación musical más antiguo conservado en Europa. Bien, pues en ese precioso poema musical de Leodegundia se inicia: brote copioso raudal de dulces loas, tan loas como los arpegios de la flauta. Batamos palmas celebrando jubilosos a la excelsa hija de Ordoño, Leodegundia. Oh tú, hermosa soberana, que vivas feliz y que plazcas a Cristo, que poseas el reino que se te ha encomendado y que jamás triunfen sobre ti tus enemigos. Es importante que a lo largo de este poema jamás aparece citado el nombre del novio, que de hecho todavía hoy en día se desconoce con seguridad, pero el de ella, el de Leodegundia, se repite constantemente. Además, según el himno, lo primero en destacar en Leodegundia es su clara elocuencia,
su erudición en letras y en los misterios sagrados. Podemos destacar, por tanto, que no se admira a esta princesa precisamente por su silencio y su ignorancia, sino que muy al contrario, se destaca en ella su dominio de la palabra. Y además destacan en ella otras dos cualidades, su cara, en la que resplandece la modestia, y su mano ordenadora, es decir, la buena gestión de esa princesa. Este precioso documento del siglo IX nos muestra una sociedad en la que la mujer de las altas clases sociales está presente en primer plano. Y esta presencia la notamos también en el siglo XI, el momento en el que vive nuestra condesa doña Sancha. De hecho, en el siglo XI se mantienen los elogios a las novias en la documentación. Es verdad que son elogios más discretos, más jurídicos, menos poéticos, pero se cantan a las novias también en las llamadas cartas de arras, como la carta de arras del rey García Sánchez III de Pamplona, apodado el de Nájera, y que les recuerdo que era hermano de nuestro rey Ramiro I, que se casó con Estefanía de Foix, que era la hermana de la reina Ermesenda, la mujer de Ramiro I. Es decir, estos dos hermanos, Ramiro y García Sánchez, se casaron con dos hermanas, con Estefanía de Foix y con Ermesenda. Bien, pues en la carta de arras de Estefanía, de la tía de nuestra doña Sancha, también el rey García de Nájera firma su carta a la dulcísima, elegantísima y amantísima esposa suya Estefanía, consintiendo mi ánimo y el tuyo. Y a continuación aparece todo el listado de la dote que se le da a Estefanía. Como vemos, las palabras con las que el marido otorga esta dote marital se repiten repitiendo viejos formularios que derivan del derecho visigodo, a veces también con largas citas bíblicas, pero el núcleo central de estas cartas de arras siempre hacen referencia al honor y a la belleza de la mujer. Y lo mismo ocurre en la carta de arras de Ramiro I, cuando en 1038 se casa con Ermesenda, los padres de nuestra protagonista. Bueno, me parece importante, si me lo permiten, antes de avanzar en la vida de la condesa doña Sancha, recordar brevemente la descendencia del rey Ramiro I, porque vamos a estar hablando continuamente de todos estos personajes, de todos los hermanos de nuestra condesa, y como voy a repetir muchas veces estos nombres, me parece importante que nos centremos un poquito, aunque es evidente que todos ustedes lo conocen ya, pero mirando a la diapositiva, que yo creo que ustedes pueden ver perfectamente en sus pantallas, vamos a repasar un poquito la descendencia de Ramiro I. Decirles que la unión de Ramiro I con la reina Ermesenda tardó en dar sus frutos. Este matrimonio tuvo varios años de infertilidad, no llegaba el heredero, quizás por la excesiva juventud de la reina Ermesenda, cuando se contrataron los esponsales, y el rey Ramiro I buscó en otro lecho conseguir la descendencia para el reino. Y lo encontró en la noble Amuña de Barbenuta, de cuya unión nacería el primero de los hijos del rey Ramiro I, que, a pesar de nacer fuera del matrimonio legítimo, pero su padre lo reconoció con plenos derechos. Y como era habitual en la dinastía navarra, de la que procede nuestro Ramiro I, le darán al nuevo niño el nombre de su abuelo, Sancho, y el apellido de Ramírez, hijo de Ramiro. A este primer Sancho Ramírez se le concedió el título de conde y estuvo plenamente reconocido en la corte como uno más de los hijos legítimos del rey. Gozó de la misma educación que cualquier infante real y es nombrado en los dos testamentos del rey Ramiro I como uno más de sus hijos. De hecho, en uno de sus testamentos, Ramiro I le dice que heredará si vuelve de tierra de moros, ya que este conde Sancho Ramírez fue un gran guerrero que hizo peregrinación a Tierra Santa. Decirles que el conde Sancho Ramírez ocupó algunas de las principales tenencias, algunos de los principales cargos durante el reinado de su padre, de Ramiro I, y también de su hermano, del rey Sancho Ramírez. Y este conde Sancho Ramírez fue un gran mecenas para la ciudad de Jaca. Y de hecho dejó dicho en su testamento que quería ser enterrado en la iglesia de San Nicolás de Jaca, que es una iglesia que hoy en día desconocemos exactamente dónde estuvo, porque creemos que fue absorbida por las ampliaciones que se le fueron haciendo a la Catedral de Jaca. Pero lo que sí que tenemos todavía como testigo es que todavía hoy en día, en la cabecera de la catedral, nace la calle de San Nicolás, una calle de origen medieval y que debe su nombre
a esta iglesia de San Nicolás, de la que este conde Sancho Ramírez fue un gran mecenas. Decirles que este conde tuvo una vida muy longeva, vivió más de 62 años, en una época en la que la esperanza de vida eran unos 40, porque este conde nació antes de 1043 y fallecería después de 1105. Bueno, este es el sepulcro del conde Sancho Ramírez que custodiamos en el Museo Diocesano de Jaca. Este es un detalle del propio sepulcro. Y esta es una puerta actual de la calle de San Nicolás de Jaca que para algunos investigadores podría ser la portada de esa primitiva iglesia de San Nicolás. Bueno, Ramiro I, por tanto, tendría este primer hijo fuera del matrimonio y ya poquito tiempo después y dentro del matrimonio con la reina Ermesenda le nace otro hijo, al que muy poco original lo va a llamar también Sancho Ramírez. Y ese sí será el infante heredero, segundo rey de Aragón. Ya saben que Sancho Ramírez nacerá en 1043 y será rey de Aragón desde 1063 hasta su muerte en 1094, pero también será rey de Pamplona desde 1076. Esto es un dato importante. Bueno, en 1043, por tanto, nacería el rey, el infante heredero Sancho Ramírez, y ya en 1045 nace nuestra protagonista, la condesa doña Sancha. Luego, un añito más tarde, en 1046, nacerá otro de los hijos, el infante García, que se convirtió en una de las principales dignidades eclesiásticas del Reino de Aragón, al ser nombrado primer obispo de Jaca. Al principio, este infante García, obispo de Jaca, ayudó mucho a su hermano en toda la labor de reorganización del reino y en la introducción, por ejemplo, de la reforma canónica de San Agustín en la catedral. Lo que ocurre es que llegó un momento en el que parece que su ambición fue desmedida y se desvió de las órdenes de su hermano, del rey Sancho Ramírez. A partir de ese momento empiezan enormes tensiones entre el rey Sancho Ramírez y su hermano, el infante García, hasta el punto de que el rey le va a amenazar con que perderá los ojos de su cabeza si no se somete a las decisiones reales. En el siguiente parto de la reina Ermesenda nacerá Urraca, otro de los hijos, de la que apenas hay rastro de la documentación y cuando se la cita siempre aparece vinculada al monasterio de Santa Cruz de la Serós, donde sí Urraca profesó como monja. Y en este momento tendríamos que hacer un parón porque tras este nacimiento de Urraca, en 1049, la reina Ermesenda muere. A partir de ese momento, el rey Ramiro I tendrá otro segundo matrimonio con la reina Inés de Aquitania y de ese matrimonio con Inés nacerá la otra hija, la hija pequeña, que será Teresa, que es citada también en los testamentos de su padre, de Ramiro I, y de hecho en el primer testamento se dice que a Teresa hay que buscarle marido, estaba soltera en ese momento y tradicionalmente se considera que casó con Guillermo de Provenza. Bueno, el hecho de que la reina Ermesenda muera en los primeros días de diciembre de 1049, como comprenderán, va a marcar completamente la vida de nuestra protagonista, de la condesa doña Sancha, que se queda sin su madre siendo una niña muy pequeña, y Ramiro I en ese momento se queda con 4 o 5 hijos muy pequeños. Por eso en este punto me gustaría reflexionar sobre uno de los principales miedos de las mujeres de la Edad Media y del que, como vemos, no escapaban ni siquiera las reinas, el miedo al parto, puesto que un alto porcentaje de mujeres morían en el parto o a consecuencia de él. Así, conservamos testimonios documentales del Aragón del siglo XI, en fechas, por tanto, de la vida de nuestra condesa, que dejan constancia del miedo de las mujeres a morir en el parto. Y, por ejemplo, les traigo en la imagen un documento de 1098 conservado en el cartulario de San Pedro de Siresa, en el que García Sanz, de Aragüés del Puerto, se dispone a cumplir una promesa que hizo a su mujer, Arrasa Vía, que cuando estaba embarazada le hizo una petición. No sabemos si porque ella sospechaba que el embarazo iba mal o porque mujer precavida vale por 2, pero Arrasa Vía quiso dejar todo bien atado. Así que le pidió a su marido que si Dios le daba un hijo varón y éste vivía, fuese donado a San Pedro de Siresa
al servicio de Dios. Y si acaso ella muriese en el parto, que toda su herencia fuese donada con su hijo al mencionado monasterio. Lo que queda claro en este documento es que Arrasabía tiene miedo a morir en el parto y miedo de lo que le pueda suceder a su hijo si vive una vez que no esté ella. Por eso dispone de sus bienes privativos para asegurar el futuro del niño, que podía ser incierto si el padre, como era muy posible, se volvía a casar y tenía otros hijos. Por otra parte, además, con la entrega de su hijo al monasterio, ella asegura que alguien va a rezar por su alma. Eso sí, es curioso que en este documento no dice nada de qué ocurriría si lo que nacía era una niña. Quizás porque Arrasabía entendía que el final de esa niña sería el matrimonio. No tenemos datos para saber en qué condiciones se desarrollaban los partos en esta alta Edad Media, pero sin embargo sí que les diré que ya desde 1050 hay un tratado atribuido a una mujer, a Trótula de Ruggiero, que para muchos significa el nacimiento de la obstetricia en Occidente. Este tratado de Trótula de Ruggiero fue ampliamente difundido en Europa en los siglos siguientes a su elaboración, durante los cuales fue interpretado, traducido a varios idiomas e incluso llevado a verso para facilitar su memorización, lo que nos habla del interés que suscitaba el tema del parto y la existencia de este público de las parteras que deseaban recibir toda esta información. Porque durante la Alta Edad Media los partos eran cosa exclusiva de mujeres y de hecho razones de índole moral aconsejaron, y así se refleja en los textos, que la naturaleza femenina y más en concreto sus órganos reproductores fueran vetados a la posible curiosidad malsana de cirujanos y varones. Bien es cierto que en algunos casos las parturientas fueron atendidas por hombres, pero estos ejemplos eran los menos y los que conocemos por los documentos se refirieron solo a reinas o a damas de la muy alta nobleza, por lo que serían una excepción. Y el caso más extremo es el del doctor Bert de Hamburgo del siglo XVI, quien, convencido de que no podía estudiar el proceso del nacimiento si no lo presenciaba personalmente, decidió vestirse de mujer y asistir a un parto. Pero fue descubierto y el castigo fue ejemplar porque fue quemado vivo en la hoguera. Como vemos, por tanto, el comienzo de la vida en el medievo se encuentra inmerso en el ámbito femenino. Las cámaras de parto eran el universo exclusivo de las mujeres y las profesionales de este campo detentaron su monopolio casi absoluto hasta el siglo XVI. Luego, el cuidado del recién nacido, la lactancia, estaba normalmente a cargo de la madre, aunque hay indicios de que entre las clases altas se contrataban nodrizas, que es lo que pasaría a los hijos del rey Ramiro I al perder a su madre a tan corta edad, y que estos niños serían cuidados por una o varias nodrizas, puesto que el amamantamiento en época medieval debía prolongarse hasta los 3 años. Aunque me gustaría señalar que en el estado actual de los estudios sobre este tema, es verdad que las niñas salían peor paradas que los varones, porque el destete de las niñas altomedievales se producía antes. Así, tal y como legislaron las Cortes de Valladolid en 1351, las amas de cría debían amamantar a los niños varones hasta los 3 años, pero a las niñas solo hasta los 2. Los documentos aragoneses de esta época atestiguan el nombre de varias nodrizas, como el que está recogido en el cartulario de San Juan de la Peña, en el que en 1048 una doña Sancha dona al monasterio de San Juan una heredad, una porción de tierra cultivada, a la muerte de su nodriza. O otro documento en el que Íñigo López y su mujer Oneca contrataron a una nodriza para su hijo Fortunio. Datos, por tanto, muchos documentos que nos están hablando de esta realidad general de las nodrizas. Volviendo a nuestra protagonista, Sancha, a la muerte de su madre, queda como una niña de apenas 5 años, sola y que no disfrutará del tiempo de su padre, que estaría ocupado en la conquista y en la búsqueda de nuevas tierras de cultivar. Ante esta situación, el rey Ramiro I decidirá que la mejor opción para educar a su heredero, al infante Sancho Ramírez, y quizás también a todo el resto de los hermanos, será entregarlos al cuidado de la familia del poderoso Sancho Galíndez, señor del Valle de la Garcipollera, y de su esposa Urraca, para que lo formen para gobernar Aragón. De hecho, años después, el rey Sancho Ramírez, en un documento,
recordará con cariño a su ayo en un documento en el que dice que vos me criasteis. Pero esto fue una práctica habitual en la Edad Media, puesto que cuando se iniciaba la adolescencia, los hijos varones quedaban en manos del padre, que lo entregaba a su señor o a otro señor de más categoría para que completasen la educación de estos niños. Pero en estos casos no había distinción a causa del sexo y sabemos que eso también se hacía con las jóvenes de las niñas, chicas, de la alta nobleza, como ocurrió con la propia Ermessenda y la madre de nuestra condesa doña Sancha, que fue educada por su tía, la condesa de Barcelona. Pero, ¿hasta cuándo fue considerada niña nuestra condesa y cuándo podría casarse? Pues hay que tener en cuenta que la mayoría de edad no estaba fijada en los mismos años y que variaba dependiendo de los reinos. Pero sí que podemos concluir que el derecho canónico mantuvo durante toda la Baja Edad Media que la mayoría de edad se alcanzaba a los 12 años para las mujeres y a los 14 para los hombres, y esa era la edad mínima de acceso al matrimonio. De hecho, 13 años tenía nuestra infanta cuando el rey Ramiro I se vio en la necesidad de asegurar la frontera y la expansión aragonesa en la zona oriental de Aragón. Eso aconsejaba llegar a un pacto que le permitiera al rey de Aragón afirmar su soberanía sobre el condado de Ribagorza. Y así se hizo. Y en 1062 ya estaba firmado el pacto y un doble matrimonio entre la condesa doña Sancha y el conde Ermengol III de Urgel, y a su vez el matrimonio del infante heredero Sancho Ramírez e Isabel de Urgel, la hija de Ermengol. Es decir, dos hermanos, el infante heredero Sancho y la condesa Sancha, van a casar con un padre y una hija respectivamente. Así que doña Sancha, de un plumazo, se convierte en la suegra de su hermano. Bueno, ¿se imaginan que si hubiera existido Sálvame o Salsa Rosa de estos, ¿no?, en la época medieval, pues bueno, la de programas que habrían llenado con este culebrón de los dos hermanos y del padre y la hija. Bueno, así que nuestra querida infanta fue dada en matrimonio al conde Ermengol III de Urgel, viudo ya 2 veces y mayorcísimo para la época, porque Ermengol tendría ya 30 años. A partir de ese momento, a partir de ese matrimonio, ella queda durante unos años abandonada para la historia porque desaparece prácticamente de la documentación. Y de hecho, en los sucesivos testamentos de su padre, del rey Ramiro I, no van a citar a doña Sancha, pero quizás no la citen porque ella ya había recibido su dote al casar con Ermengol. ¿Y cómo se organizaban los matrimonios en esta época? Pues como en los demás temas, apenas hay datos para saber si estaban regulados de alguna manera, cómo se preparaban, si había algún ritual específico. Máxime cuando les recuerdo que el papel de la Iglesia en estas cuestiones matrimoniales no tiene protagonismo hasta bien entrado el siglo XII. Pero sí que parece evidente que las ceremonias nupciales debían contener al menos 3 requisitos formales. El primero, que la mujer fuera entregada al matrimonio por los padres o por sus representantes como símbolo de su asentimiento al matrimonio. El segundo, que la ceremonia tuviera un carácter público, al menos en el entorno de los contrayentes, para afianzar así su carácter legítimo. Es lo que se llamaba la fiesta de esponsales y que a partir del siglo XII sí que se tendrá que celebrar ya con una misa, pero no antes. Y el tercer punto es que el marido entregara una dote a su mujer. También es frecuente la promesa que hacía el marido de mantener a su mujer con honor, lo que equivaldría a mantenerla económicamente de forma adecuada a su rango y a sus posibilidades. Y es importante además que esto, que se manifiesta claramente en clases altas, podía hacerse extensible a otras clases, a juzgar por cómo se regulan estos temas en las compilaciones forales. Y, por ejemplo, les diré que en el Fuero Extenso de Jaca, del que luego hablaremos, se establecen varios capítulos dedicados a legislar cómo el marido tenía que dar la dote no solo a las mujeres nobles, no solo a las infanzonas, sino también a las francas y a las villanas. Así que esto estaba perfectamente legislado. Bueno, como vemos, uno de los requisitos es la entrega de la dote, concepto que en los documentos se emplea para definir los bienes que entregaba el marido a su mujer en el momento del matrimonio
y que ella podría administrar como quisiera, aunque no vender si había hijos, y que le servirían de sustento en caso de viudedad o repudio. Y por ello se ponían por escrito para que ellas los pudieran reclamar en caso de incumplimiento. Es lo que posteriormente se llamarán arras. Y respecto a lo que nosotros entendemos como dote, es decir, los bienes que los padres daban a las hijas en el momento de casarse, sabemos que se denominaban en la documentación medieval con otro nombre precioso a mi entender, que eran bienes raíces o bienes que llegaron a ellas desde su raíz, que me parece muy bonito, esos bienes que les llegan desde su familia. Bueno, y por supuesto también los padres entregaban esos bienes raíces cuando una hija se recluía al monasterio, como ocurrió en el caso de doña Urraca, la hija de Ramiro I, la hermana de nuestra condesa doña Sancha, porque desde luego estaba claro que una mujer en la época medieval pues o iba al matrimonio o iba al monasterio, no tenía muchas más opciones. Pero decirles que en el testamento de doña Urraca, de esta hermana de nuestra condesa, dispone de los bienes que componían la dote que le había dado su padre y que había confirmado su hermano. Y doña Urraca dispone que los bienes muebles que tiene los repartan entre sus compañeras monjas para oraciones por su alma. Y el texto dice que se le den su parte a su mujer, doña Oria de Blancazo, que le había servido en la salud y en la enfermedad. No me digan que no es precioso que esa fórmula que nosotros utilizamos para el matrimonio, de en la salud y en la enfermedad, lo estamos viendo ya en un documento del siglo XI, en el que doña Urraca entrega a Oria, a esa persona que la había criado y que había estado siempre acompañándole, todos esos bienes. Bueno, nuestra doña Sancha, una vez casada con Ermengol, con su dote y con sus arras, vivirá al lado de su esposo. Y en junio de 1064, el conde Ermengol III conquista la ciudad de Barbastro, que pasará a gobernar como señor de la misma por encargo del rey Sancho Ramírez. Pero ya en 1065, el conde Ermengol sale desde Barbastro a continuar la conquista en las tierras de los musulmanes, en concreto hacia Monzón, y en una emboscada encontró la muerte. Por tanto, nuestra protagonista queda viuda, muy jovencita, con apenas 20 años, y no se volvería a casar. Además, sin hijos, pero cuidado, porque los últimos estudios sobre los restos óseos de doña Sancha han dado la luz que doña Sancha sí fue madre, es decir, doña Sancha sí tuvo un hijo o hija, pero que posiblemente naciera muerto. Y por tanto los documentos nunca han recogido el nombre de ese hijo o hija. Pero bueno, eso es lo que han arrojado el estudio de los huesos de doña Sancha. Bueno, así que con 20 años, como les digo, ella queda viuda y no se volverá a casar. Esta condición de viuda de nuestra condesa puede resultar también interesante para tratar brevemente un tema fundamental y muy beneficioso para las viudas aragonesas de la Edad Media. El derecho de viudedad foral aragonesa, que saben que sigue vigente en el siglo XXI. Y traigo aquí a colación un dicho medieval que nos habla de este importante derecho. Fíjense este dicho medieval. Dice, de monja catalana y de casada valenciana, de moza navarra, pero de viuda aragonesa. El derecho vidual aragonés se recogió por escrito ya a partir del siglo XIII para proteger a las mujeres del Reino de Aragón y muy especialmente a aquellas que ingresaban en la viudez sin descendencia. Pero seguramente, aunque se recoge a partir del siglo XIII por escrito, recogería la situación que vivían las viudas en los siglos XI y XII. Y la institución de la viudedad foral se mantiene a lo largo de los siglos hasta el punto de que la literatura de los siglos XVI y XVII hace desfilar ante nuestros ojos a poderosísimas viudas aragonesas, así como el hecho de que las Cortes de Aragón se plantearan la posibilidad de abolir la viudedad foral, porque le achacaban en gran medida la culpa de la crisis demográfica del reino, porque las viudas jóvenes se negaban a contraer segundas nupcias para no perder sus derechos. Así que, viuda, joven y sin ninguna intención de volver a casarse,
Doña Sancha volverá a vivir al reino al lado de su hermano, de Sancho Ramírez, que ya saben, desde 1063 ya era rey de Aragón. Su querido hermano, el rey Sancho Ramírez, al que ella estaba profundamente unida. Ella llegó a decir: Sancho no es solo un hermano para mí, sino es un padre para mí, y yo cumpliré fielmente lo que él me mande. Y a partir de ese momento, ella se inicia en la tarea de ocuparse y educar a su sobrino, al infante Pedro, que había quedado sin madre, porque Sancho Ramírez llega un momento en el que repudió o abandonó a Isabel de Urgel, que era la madre de este infante Pedro, ¿no? Entonces, la condesa doña Sancha ve que su sobrino ha quedado sin su madre y se va a ocupar ella de educar a su sobrino, hasta que el rey Sancho Ramírez vuelva a casarse en segundas nupcias con la reina Felicia de Rusí. Como mujer inteligente que era, cuando la casa del rey tiene nueva reina y ya está la reina Felicia de Rusí, a partir de ese momento la condesa doña Sancha optará por ir a vivir al monasterio de Santa Cruz de las Heros y procedió a planificar la donación al monasterio de muchos bienes. Ahora bien, quiero dejar claro que doña Sancha nunca tomó los hábitos. Doña Sancha no fue monja, sino que como viuda acomodada entró a vivir en Santa Cruz de las Heros por dos motivos. Primero, porque este monasterio de Santa Cruz de las Heros gozaba de patrocinio real. Ramiro I había hecho importantísimas donaciones a este monasterio real y, entre otros, su propia hija, Urraca, había entrado a profesar como monja al monasterio. Y la segunda razón, y ligada a la anterior, es porque este monasterio resultaría para nuestra doña Sancha un cómodo refugio familiar, donde ya estaría como monja su hermana Urraca y donde también estaría ya Teresa, su hermana pequeña, que al quedar viuda de Guillermo de Provenza también se refugió en Santa Cruz de las Heros. Es decir, que doña Sancha volvería a vivir en Santa Cruz con sus hermanas, aunque nunca fue monja. Bueno, aunque lamentablemente de todo el imponente complejo monástico que sería Santa Cruz de las Heros, hoy en día solo conservamos la maravillosa iglesia de Santa María, todo el resto del monasterio ustedes se lo tienen que imaginar alrededor de esta iglesia. No sabemos con certeza cómo pudo ser este monasterio, pero sí que seguro, como fue habitual en otros conventos, en Santa Cruz de las Heros habría celdas a disposición de mujeres seglares que deseaban retirarse del mundo sin tomar los hábitos. Esto fue una costumbre muy habitual en las damas de la alta nobleza del mundo medieval. Y eso hacía que los monasterios se convirtieran en importantísimos centros, no solo espirituales y culturales, sino también en centros económicos de gran importancia y con muchísimo poder. Y desde su posición privilegiada en Santa Cruz de las Heros y con un amplio patrimonio que le permitía vivir holgadamente, comienza la etapa más apasionante en la vida de la condesa, que se convertirá en la socia más leal de su hermano el rey, el cual no se privó de encomendarle los principales puestos de control y de gestión del reino. Ella actuó como tenente, es decir, como representante del rey y como administradora de los bienes en lugares tan importantes como Santa Cruz de las Heros, Atarés, Nocito, Siresa, Sanúrbez. Ella fue la verdadera aliada de su hermano en el proceso de consolidar Aragón bajo la autoridad del Papa, hasta el punto de que el propio Papa, a través de su legado, el abad Frotardo, enviaba saludos en sus cartas a nuestra condesa doña Sancha. Es decir, imagínense el poder que llegó a tener esta mujer. A este respecto debemos recordar que a raíz del viaje de Sancho Ramírez a Roma, desde 1068, cuando Sancho Ramírez vuelve de Roma, empieza a convulsionar el reino de Aragón por sus planes de europeización. Sancho Ramírez, a raíz de su viaje a Roma, inicia todo un proceso de reorganización profunda de su reino, que pasa por aspectos tan fundamentales como refundar la ciudad de Jaca, elevarla al rango de primera capital del reino de Aragón, acuñación de moneda, financiar la construcción de la catedral de Jaca y la introducción de la reforma de canónigos de San Agustín, reorganizar los monasterios y colocarlos bajo la orden benedictina,
la introducción del rito romano por primera vez en la península ibérica en el monasterio de San Juan de la Peña, favorecer el Camino de Santiago por este tramo aragonés y favorecer la convivencia de los nuevos pobladores en la ciudad de Jaca y de todo su reino, elaborando marcos jurídicos que reglamentarán la convivencia. Y entre otros, el Fuero de Jaca de 1077. Y en todos y cada uno de estos aspectos, doña Sancha fue la fiel aliada de su hermano, del rey Sancho Ramírez. ¿Y cómo recoge el Fuero de Jaca la situación de las mujeres? El Fuero de 1077. Es lo que tienen en la imagen, es el pergamino. En la sencilla pero fundamental carta de repoblación que el rey Sancho Ramírez otorga a la ciudad de Jaca, hay una breve mención a los derechos de las mujeres. Y es el punto en el que se asegura la honra de la mujer, por el que se daba a una mujer la posibilidad de denunciar a su agresor en caso de violación en el plazo de 3 días. Claro que no sé si era peor el remedio de la enfermedad, porque se obligaba al hombre que la hubiera violado a reparar el daño por medio del matrimonio. Pero bueno, en cualquier caso, piensen ustedes que en el siglo XI, una mujer en el Reino de Aragón podía denunciar a su agresor en caso de violación. Y todos ustedes saben que tras esta sencilla carta de repoblación, que es el Fuero de Jaca, que es bastante corta, pero a lo largo del siglo XII este fuero se fue ampliando con otras disposiciones. Es lo que se llama el Fuero extenso de Jaca. Y en él, parte de ese fuero está recogido en el llamado Libro de la Cadena de la ciudad de Jaca, ese importantísimo documento que ustedes tienen en la imagen. Bueno, pues en el Fuero extenso de Jaca son frecuentes las menciones a la protección de las mujeres. Por ejemplo, respecto a la dote, ya hemos dicho que se establecen varios capítulos dedicados a legislar cómo hay que dotar a la mujer infanzona, pero también a la franca y a la villana, y los medios que ellas tienen para reclamarlas. También en el Fuero extenso hay un punto muy importante, que es el importante papel de las madres a la hora de desheredar a hijos o hijas, porque recoge el fuero que el padre posee la capacidad de mejorar, es decir, de darle más herencia a un hijo o a una hija, pero esta mejoría tiene que contar con el consentimiento de la madre. Es decir, se apela a la sensatez materna para evitar que el padre cometa injusticias con los demás hijos por simple enfado o por favoritismo. Y también en el Fuero extenso de Jaca hay cuestiones tan curiosas como que una pelea entre 2 hombres, la pena se agrave si la pelea se produce en presencia de una infanzona. Porque dice, al herir a otro hombre en presencia de la dama, el varón que tan mal obra no solo lesiona a quien causa el daño, sino que atenta gravemente contra el honor de la mujer. De modo que para alcanzar el perdón de esa mujer, el hombre realizará un ritual acompañado por otros 12 hombres de tanta categoría como él. Los 13 han de besar el pie de la infanzona, suplicando el perdón por el mal hecho. Y si la pelea es en presencia de la reina, el malhechor, como castigo, tendrá que decorar la cámara de la reina con tesoros y otros ornamentos. Bueno, sí, como hemos visto, hasta 1082, la corte en Jaca, junto a su queridísimo hermano, el rey Sancho Ramírez, y Santa Cruz de las Herós, con sus 2 hermanas, Teresa y Urraca, son los centros del vivir de nuestra condesa doña Sancha. A partir de 1082, como les digo, la condesa se embarca en la aventura de renovar un viejo monasterio ligado al condado de Aragón, el monasterio masculino de San Pedro de Siresa, que a partir de 1082 se convierte en capilla real de Aragón, que permite que el rey elija quién preside la comunidad. Y el rey Sancho Ramírez va a elegir para presidir esa comunidad a doña Sancha, a su hermana. Cuidado, es un monasterio masculino, ella no fue monja. Ella lo que va a hacer es presidir la comunidad y, por tanto, decidir quién va a ser el prior o el abad de San Pedro de Siresa. Y, además, controlar todas las rentas y todos los bienes de ese monasterio. Así que doña Sancha, a partir de 1082, presidirá la comunidad de San Pedro de Siresa y no la abandonará hasta su muerte. Así que nuestra condesa
con 37 años, ya mayor para la época, y con sus hombres de confianza, llegará en 1082 a San Pedro de Siresa, en el Valle de Hecho. Y además no lo hará sola, sino que llegará acompañada por otro de sus sobrinos, por Alfonso el Batallador, por el infante Alfonso, futuro Alfonso el Batallador, que en un privilegio de 1122 recordará con cariño que fue criado, fue nutritus, en el monasterio de San Pedro de Siresa. Así que vemos que la influencia de nuestra condesa doña Sancha va incluso más allá de su muerte, porque ella educó también a sus sobrinos y que serán reyes de Aragón, Pedro I y Alfonso el Batallador. Y en este mismo momento de 1082, doña Sancha verá cómo su poder va en aumento, al ser también designada por el rey como administradora del obispado de Pamplona, tal y como existe un diploma de 1082. Cuidado, doña Sancha evidentemente no fue obispa. Esto no se puede decir porque canónicamente esto no estaría permitido, pero sí que fue administradora de los bienes del obispado de Pamplona durante un momento, durante un año, en el que la sede de Pamplona queda vacante. El rey Sancho Ramírez había sido nombrado rey de Pamplona también, y en 1082 la sede queda vacante, y para controlar también el obispado de Pamplona, el rey coloca a su hermana como administradora de los bienes. Bueno, cuando su queridísimo hermano, el rey Sancho Ramírez, muere en 1094, doña Sancha se siente sola. Ella tiene ya 50 años, en un mundo con una expectativa de vida que no llegaba a los 40, y ella buscó refugio en su sobrino Pedro, el hombre que ella arropó y crió desde niño. Y Pedro I se la dio. La sentó a su lado en las audiencias y ordenó poner en los documentos que todo aquello que él mandaba lo hacía en presencia de, de la condesa doña Sancha, tía paterna mía. Ella muere en ella muere en 1097 y su cuerpo reposará en el monasterio de Santa Cruz de las Heros. Y será ya en 1555 cuando las mismas monjas benedictinas del monasterio de Santa Cruz de las Heros tengan que venir a instalarse a Jaca, en el mismo convento donde hoy en día permanecen. Lo hacen por mandato del rey Felipe II y por el deseo de cumplir las disposiciones del Concilio de Trento, que desaconsejaban que hubiera monasterios femeninos en lugares apartados, y desde luego Santa Cruz de las Heros era un lugar apartado. Así que ya en el siglo XVI las madres benedictinas se instalan, procedentes de Santa Cruz de las Heros, se instalan en Jaca. Y años más tarde, en 1622, traerán el sarcófago que estaba allí, el sarcófago de doña Sancha, el sarcófago, este magnífico sepulcro de piedra que guarda en su interior los restos de las 3 hijas de Ramiro I. En el sarcófago están los restos de la condesa doña Sancha, de su hermana Teresa, condesa de Provenza, y de Urraca, de la que sí que había sido monja en Santa Cruz de las Heros. Bueno, y varios cuerpos más. Hay restos de varios cuerpos porque en el análisis de los restos óseos se encontraron restos de hasta 9 cuerpos, incluidos un bebé. Para su traslado a Jaca, para el traslado a Jaca de este sarcófago desde Santa Cruz de las Heros hasta Jaca, que nos separan 15 kilómetros, se construyó un arca de madera reforzada, recubierta en raso en su interior, y el descenso entre Santa Cruz y Jaca se realizó mediante el uso de rodillos. Se pueden imaginar que se tardaron casi 5 días en hacer el traslado del sepulcro. En el siglo XVII se hace el traslado desde Santa Cruz de las Heros hasta Jaca. Y el maravilloso sepulcro de doña Sancha sigue hoy en el convento de las Madres Benedictinas. Antiguamente estaba, y quizás algunos de ustedes lo conozcan, estaba en la iglesia del monasterio, y hace 6 años se trasladó a una sala, bueno, pues para que el sepulcro se pudiera admirar mucho mejor. Este magnífico sepulcro en el que vamos a analizar un poquito las escenas, ¿no? Lo que están viendo ahora en la imagen es el frente principal del sepulcro, que ven que está dividido en 3 escenas. Tendríamos 3 escenas en el frente principal. Fíjense que las 2 escenas de los extremos están enmarcadas bajo arco, mientras que la escena central no tiene arquería encima. Esto es un detalle importante. El grupo central
Se lo voy a poner ahora un poquito más grande. En el grupo central ven ustedes en el centro una figura aniñada y asexuada dentro de una mandorla. Sería la representación del alma de Doña Sancha. Esta mandorla está sostenida por esos ángeles, con esos brazos fuertes y potentes y las alas completamente desplegadas, que subrayan la idea de que el alma de Doña Sancha está siendo elevada al cielo. Además, como les he dicho, esta escena no está bajo arco, por eso se subraya mucho más la idea de la ascensión del alma de Doña Sancha. Y además la escena está acompañada por estas águilas en las enjutas, estas águilas que seguro hacen referencia a San Juan como autor del Apocalipsis, ¿no? Como, bueno, pues haciendo referencia al carácter funerario de esta escena. Y les destaco desde luego los paños preciosos, tan cuidados y tan finos de los ángeles. Bueno, en la parte de la derecha, según están ustedes mirando, tenemos la escena más conocida quizás del sarcófago de Doña Sancha, en la que aparece en el centro, sentada en una silla de tijera, una mujer de mayor tamaño, que sería posiblemente la representación de nuestra Doña Sancha. Está sentada en ese tipo de silla tan habitual en el Reino de Aragón en esos momentos. Tenemos aquí, por ejemplo, un documento del siglo XI o el magnífico capitel del rey David y los músicos que tenemos en el museo, y las figuras están sentadas en ese mismo tipo de silla de tijera. Ella, además, porta un libro en las manos. Este libro haría alusión a la vida piadosa, serían las Sagradas Escrituras, haría alusión a la vida piadosa de la condesa, pero además también nos habla de que era una mujer que sabía leer, por tanto era una mujer culta, como sería habitual para una dama de la alta nobleza. Y la protagonista, que estaría en el centro, está acompañada por otras dos mujeres de menor tamaño, y que en ella se ha querido ver a Teresa y a Urraca, las dos hermanas de Doña Sancha. O sea, podría ser una escena, digamos, cortesana, una escena de la corte de las tres hermanas. Este tipo de representación de una figura central de mayor tamaño, flanqueada por otras más pequeñas, viene ya desde el mundo romano. Les pongo el ejemplo del sarcófago de Julio Baso, del siglo IV, en el que aparece este mismo tipo de representación, una figura central flanqueada por otros dos. Y este tipo de figuras, de representaciones, se utilizaban para destacar precisamente la importancia de la figura central. Pero además es que en el contexto del Reino de Aragón, este mismo tipo de representaciones se utilizan mucho. Fíjense, tienen aquí las actas del llamado Concilio de Jaca, en el que en el centro aparece el rey Ramiro I, acompañado por sus dos hijos Sancho, el conde Sancho Ramírez y el rey Sancho Ramírez. Pero ese mismo tipo de representación, Ramiro I más grande y sus dos hijos, igual que Doña Sancha. Lo que quiero decirles con esto es que Doña Sancha esté representada así en el sarcófago nos puede hablar de que ella fue una poderosa fuerza dentro de los círculos reales, totalmente involucrada en los asuntos de Estado, y por eso se utiliza para ella una fórmula de representación que era propia de los reyes, porque era la fórmula que utilizaban los reyes para representarse en el Reino de Aragón. Y además también es muy bonito como esta escena del sarcófago, la que estamos hablando, es la única de las tres, fíjense, del frente principal, la escena es la única que en la parte inferior no termina en recto, sino que termina así enfestoneado, ¿no? Termina así como con más movimiento. Precisamente yo creo que el escultor lo que quiere hacer es eso, es dar más movimiento a la escena, porque en esta escena Doña Sancha aparece viva. Es la única escena de todo el sepulcro en la que la protagonista, Doña Sancha, aparece viva. Bueno, y la tercera escena de este frente principal es una escena eclesiástica. En el centro aparece un obispo. Sabemos que es un obispo, posiblemente el obispo Pedro, que asistiría a los funerales de Doña Sancha. Sabemos que es un obispo, les decía, porque el báculo está hacia afuera. Si este báculo estuviera hacia adentro, sería un abad, porque el abad ejerce su dominio hacia adentro del monasterio, mientras que el obispo lo ejerce hacia afuera, hacia su diócesis. Por tanto, tenemos aquí a un obispo acompañado por dos acólitos, uno que lleva el incensario y otro el libro de las Sagradas Escrituras. Bueno, como pueden ver ustedes, el llamado maestro del sarcófago de Doña Sancha, este escultor, se caracteriza por unas cosas muy claras, y es este pelo en forma de espiga y tan pegado,
estos ojos almendrados tan abultados y los pliegues tan finos y tan bien trabajados. Todas estas características son las características del llamado maestro de Doña Sancha, del que el sarcófago de Doña Sancha es su mejor obra, pero no la única, porque de su mano también está este precioso capitel de la Epifanía en la cámara alta de la iglesia de Santa Cruz de la Serós, también el capitel de San Sixto en la lonja pequeña de la Catedral de Jaca, o también el tímpano de la Adoración de los Reyes en San Pedro el Viejo de Huesca. Todo ello serían obras de este mismo escultor. Y me parece muy importante cómo en este sepulcro, en esta cara principal, vemos las dos esferas en las que Doña Sancha se movió como pez en el agua. La esfera cortesana, porque ella fue la principal aliada de su hermano, del rey Sancho Ramírez, en todos los asuntos de Estado, y la esfera eclesiástica, en la que no olvidemos que ella, a pesar de ser mujer y no tomar los hábitos, ocupó algunos de los principales puestos eclesiásticos del Reino de Aragón y del Reino de Pamplona, porque presidió la comunidad de San Pedro de Siresa y fue administradora de los bienes del Obispado de Pamplona. Bueno, los dos frentes menores del sepulcro también están perfectamente decorados. En uno de ellos vemos un crismón trinitario. Ya saben que este tipo de crismón es el emblema que el rey Sancho Ramírez, a raíz de su vasallaje al Papa, va a difundir por todo el románico en el Reino de Aragón, el crismón trinitario. Y luego en el otro frente corto salen estos preciosos grifos. Ya saben que los grifos simbolizan la ascensión del alma del difunto al cielo. Son un animal fantástico que tienen la mitad superior de su cuerpo en forma de águila y la mitad inferior en forma de león. Y lo que simbolizaban eran que las garras del león cogían el alma del difunto y el águila la subiría al cielo. Por tanto, ese simbolismo de la ascensión del alma. Y el frente posterior del sarcófago tiene también 3 escenas, pero ustedes a simple vista yo creo que ya pueden ver que es otro escultor. Es otro escultor completamente distinto, como ahora vamos a analizar. Tenemos 3 escenas también bajo arco. En la de la derecha, según están ustedes mirando, tenemos a un personaje, sería Sansón desquijarando al león, y luego tendríamos a otros 2 caballeros enfrentándose, ¿no? A sí mismo. Desde luego sería pues una lucha de batalla, ¿no? Una lucha ecuestre, unos guerreros. Ya ven ustedes que los personajes son completamente distintos, el tipo de pelo es distinto, es un pelo mucho más marcado, en forma de garra, los pliegues no son para nada los mismos que hemos visto en la primera parte, en el primer frente del sarcófago, y sobre todo estas mandíbulas tan rectangulares que son características de este segundo escultor. Realmente el que aparezca una lucha ecuestre en el sarcófago de una mujer es muy extraño. Y eso nos lleva a que pueda ser la representación del simbolismo del enfrentamiento espiritual que todo cristiano tiene en su interior, es decir, que estarían representando simbólicamente la lucha cristiana entre el bien y el mal, entre el vicio y la virtud. Pero también podría estar representando, ¿por qué no?, la reconquista del Reino de Aragón, en el que ella, a pesar de ser mujer, ocupó un cargo fundamental. Porque mientras que su hermano el rey estaba en la guerra, ella ocupó los principales puestos de gestión, de dirección y de administración del reino. Bueno, dejamos claro, por tanto, que son 2 escultores los que llevan a cabo el sarcófago, 2 escultores que trabajarían a la vez, pero que cada uno de ellos mantendría su independencia. Y por último, indicarles que, según el especialista David Simon, los rasgos estilísticos del sarcófago nos permiten datarlo no a finales del siglo XI, que sería cuando Doña Sancha muere, les recuerdo que ella muere en 1097, pero el sarcófago se realizaría ya en la segunda década del siglo XII, durante el reinado de Pedro I. Pedro I dio importantes donaciones al monasterio de Santa Cruz de la Serós para remodelar la iglesia y parece que cuando ya estuvo bien avanzadas las obras de la iglesia se realizaría este sarcófago para contener los restos de su tía. Así que el sarcófago como tal no solo habría servido para guardar los restos de Doña Sancha, sino que en el más puro sentido de la palabra fue un monumento conmemorativo a esta condesa que tuvo una enérgica presencia en los círculos reales, políticos y eclesiásticos. Como hemos visto,
las mujeres cristianas jugaron un importantísimo papel en la repoblación de las tierras conquistadas. Las grandes señoras, como doña Sancha, actuaron con autoridad moral y no se limitaron a ser meras espectadoras del tiempo que les tocó vivir, sino que mantuvieron una presencia potente en su tiempo y trabajaron codo con sus hermanos, con sus maridos, con sus padres, para construir las bases del naciente Reino de Aragón. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos, la historia ha sido contada por hombres que las han silenciado en la historiografía tradicional. Pero ellas no quedaron en el anonimato, sino que sus nombres surgen con fuerza en la documentación, como lo hicieron en la vida pública de su tiempo, de la que es un maravilloso y excepcional ejemplo nuestra condesa doña Sancha. Muchas gracias. Qué bonito. Bien. Bueno. Bueno, nos has dejado sin... Belén nos has dejado sin habla. Laura. Bueno. Realmente ha sido algo Bonito. La conferencia y la hicimos bien. fenomenal. Y es que hay varias voces por ahí. ¿Puedes cerrar la presentación, Belén? Y así Sí. todos. A ver. Bueno, nos ha dejado sin habla y sobre todo yo quiero resaltar dos cosas. Una de ellas que me parece muy importante, que es la puesta al día de lo que es la documentación que existe sobre lo que serían los derechos de la mujer, que sorprendentemente en la Edad Media eran muy amplios y muy explícitos. Y que de alguna manera en Aragón, a través de lo que sería el derecho de viudedad, se han mantenido hasta el momento actual. O sea, yo creo que esto es muy, muy importante. Evidentemente, doña Sancha era un personaje fuera de lo normal. Sí. Y hay un tema que ha sacado a colación, que yo por defecto profesional pues tengo que tocarlo un poquitito, que es el tema de lo difícil que era el mantenimiento de la salud y la vida de los recién nacidos en la Edad Media, ¿no? Que eran atendidos, sobre todo en el parto, las mujeres eran atendidas por mujeres y que sorprendentemente, como tú bien has comentado, me da la sensación de que los hombres lo que hemos hecho ha sido silenciar a muchas de estas mujeres que en aquella época ya eran muy brillantes. Sí. No solo Trótula de Ruggiero, que también era de Salerno, ¿no? También hay que hablar de que la Universidad de Salerno tenía una escuela de profesoras y alumnas muy rica, sobre todo en el tema de medicina. Hay que recordar que, por ejemplo, Trótula tiene escrito un tratado sobre lo que son las cuestión de enfermedades de la mujer, en la que habla ya de la, digamos, que quita la demonización que existía sobre lo que era la menstruación, la sangrado de la menstruación. Eso es. Y que aparte de eso hay un hecho curioso que yo, a lo mejor es la razón por la cual los hombres silenciaron eso, y es que es posiblemente en el primer tratado en el que se habla sobre la esterilidad del hombre. O sea, que independientemente de eso, bueno, hubo muchos más científicas en esa época, como la famosa Hildegarda de Bingen, ¿no? Que es del siglo XX, que fue una cosa excepcional y cuyo mérito se ha mantenido hasta ahora. En cualquier caso, enhorabuena por la conferencia, ha sido tremendamente didáctica y nos ha quedado todo muy claro con respecto a doña Sancha. Muchísimas gracias, de verdad que para mí ha sido un placer, extraño hacerlo así, ¿no? Pero bueno, hay que acostumbrarse también a estas nuevas tecnologías. A ver, Belén, te pregunta Ana Gascón, creo que es. ¿Puede hablar Ana Gascón, que somos pocos, si está activo el vídeo de Ana Gascón? Bueno, ella pregunta en qué idioma está escrito el documento de 1077 de Santa Cruz de la Ceros. En latín. En latín. También Chusé Ignacio pregunta, ¿nos puedes hablar sobre los colaboradores que trabajaban con ella habitualmente en las tareas administrativas, si eran varones o mujeres,
y si eran más o menos siempre los mismos. A ver, en principio sí que es verdad que solían tener un equipo de colaboradores estables, ¿no? Digamos. Normalmente, igual que hemos dicho que Urraca en su testamento deja a su mujer, a Oria de Blancazo, ¿no? sus bienes, ocurriría posiblemente lo mismo con Doña Sancha, es decir, tendrían a una mujer de más confianza, que sería pues su ama de crías. Muchas veces era, ya desde chiquitinas esas amas les acompañaban, ¿no? durante toda su vida, y luego, lógicamente, contaría con importantes nobles que la asesorarían. Porque vamos a ver, si bien es cierto que, como estamos diciendo, Doña Sancha es una excepción por el poder que llegó a adquirir, ¿no? y por la relación tan estrecha que tuvo con su hermano, que confió en ella para todas esas reformas en el Reino de Aragón. Pero si bien es cierto que Doña Sancha es una excepción, pero el rey Sancho Ramírez no era tonto. Es decir, si los nobles se le fueran a echar encima por todos esos cargos que le iba a dar a su hermana, el rey no lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, digamos que tendrían una serie de nobles que asesorarían, que acompañarían y que ayudarían a Doña Sancha en muchos casos en esas labores de gestión. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta de... No sé si Chusé quiere ampliar o seguir el diálogo de la pregunta. Sí, no, está claro, muchas gracias. Vale. De Luis Barranco, que no sé si tiene abierto el micrófono. Luis no está, estoy yo. No, era solamente... Perdona, Susana. Pero tanto monta. Nosotros como Isabel y Fernando. No, solamente el comentario que ya hace poco nos había surgido viendo las muertes que se producían en los partos, que quizá eso explique la talla tan baja que existía hasta hace 100 años o así, ¿no? Porque evidentemente no tiraba para adelante los embarazos con gente un poquito más de talla mayor, ¿no? No sé si hay alguna documentación a ese respecto o algún que puedas comentar. A ver, que yo pueda comentar, sinceramente en ese caso lo desconozco. Lo que sí que es evidente es que la mortandad era enorme, tanto en los niños. Ya hemos dicho que Doña Sancha hasta ahora se decía que no había tenido hijos y ahora se sabe que sí que lo tuvo, aunque nacería muerto probablemente porque la documentación no lo recoge, pero nacían muchos niños muertos, pero también muchísimas mujeres morían en los partos o en los días inmediatamente posteriores, pues a consecuencia, pues supongo, de unas hemorragias o bueno, ¿no? Y de eso sí que hay muchos documentos que dejan constancia de mujeres, pues eso, con ese miedo a morir en el parto y que por tanto les piden a sus maridos que en el caso de que ellas mueran, pues cumplan, ¿no? Pues con llevar a ese hijo al monasterio o con enterrarlas en un sitio determinado, o en ese sentido sí que hay documentación, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Nada. Hombre, por ampliar un poquitito más, lo que es evidente es que es muy difícil con la cultura actual o con el conocimiento cultural actual, la alimentación que tenemos ahora, el tipo de vida, trasladarnos a la Edad Media. Está claro que entonces no comían igual que nosotros ahora, ¿eh? Claro. O sea, ni comían, ni se defendían, ni tomaban medicina, vamos, ni había medicamentos que fueran capaces de mantenerlos durante muchísimo tiempo, pero bueno. Una pregunta que yo creo que a mí me impresionó mucho, la seguí un poquitito de cerca, es el tema de qué se encontró dentro del sarcófago de Doña Sancha. ¿Cómo llegaron a las conclusiones de quiénes estaban allí, quiénes podían estar allí, qué relaciones tenían? Yo creo que eso es muy interesante. A ver, no sé si me oís o se me ha cortado a mí. Te oímos. Vale. Bueno, digamos que el estudio lo llevó a cabo la forense, la catedrática de forense Begoña Martínez Jarreta, digamos que dirigió un gran equipo de expertos que ya saben ustedes que analizaron los restos de los reyes de Aragón, del Panteón de Reyes de San Juan de la Peña. Ahí está enterrado Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. Entonces se analizaron esos restos,
Se analizaron también los restos de San Pedro el Viejo de Huesca. Se analizó también los restos del conde Sancho Ramírez, del que tenemos en el museo, porque claro, también era, lógicamente es familia real. Y se analizaron también los restos en el sarcófago de Doña Sancha, que además, como digo, yo creo que es una de las partes más importantes del estudio por varias cosas. Primero, porque se demostró que Doña Sancha sí había sido madre, aunque no se quede constancia de su hijo. Luego, porque se vio que en el sepulcro había restos de muchos cuerpos, porque en la placa conmemorativa que en el siglo XVII, cuando traen el sepulcro desde Santa Cruz de la Serosa a Jaca, se coloca una placa de piedra que desde el siglo XVII se custodia en el monasterio. Y allí nos dice que dentro del sepulcro están los restos de Sancha, Teresa y Urraca. Solo nos hablaba de ellas tres, pero sin embargo, cuando se abrió el sepulcro y se analizaron los restos, se vio que había hasta 9 cuerpos, incluidos un bebé. ¿Explicación de esto? Pues puede ser que cuando en el siglo XVII las madres benedictinas trasladan a Jaca el sepulcro, como el monasterio ya había quedado abandonado, porque desde 1555 ellas se vienen a Jaca. O sea, han pasado 50, 60, 70 años hasta que se traen el sepulcro. En ese tiempo sabemos que el monasterio de Santa Cruz de la Seroz fue arrasado. Fue arrasado por la gente del pueblo, que como el monasterio queda abandonado, pues se queda en la piedra. Por eso Santa Cruz de la Seroz es un pueblo maravilloso que yo a todos ustedes les invito a visitar, porque tiene unas casas de piedra espectaculares, que en muchos casos es la piedra del propio monasterio, ¿no? Entonces, cuando traen el sepulcro, posiblemente otros sepulcros que hubiera en la iglesia habían sido abiertos. Entonces, meterían en ese sepulcro todos los restos que habría por la iglesia y los guardaron allí, ¿no? Entonces, dentro de ese sarcófago hay 9 personas. Y entre otras también fue muy importante que se llegó a determinar que en ese sepulcro estaba también la abuela de Doña Sancha, la madre del rey Ramiro I, de la que, Sancha de Aybar, de la que se desconocía dónde estaba enterrada y que parece que también está dentro del sepulcro de Doña Sancha. Muy bien. Hay otra pregunta de Mercedes, que no sé si estará... bueno, te la pregunto yo. Habla, dice, nos has dado muchos adjetivos de Doña Sancha y tú catalogarías como una de las primeras economistas del siglo XI. Pues me parece precioso, sí, realmente. No sé si economista, pero lo que desde luego fue una gran gestora. En su vida pública, a mí también me gusta que nos quedemos con la idea de que Doña Sancha fue eso, una gran gestora, una mujer inteligentísima, una mujer poderosa, en su faceta, digamos, oficial, en su faceta política, ¿no? o incluso en su faceta religiosa. Pero también me gusta imaginarme a Doña Sancha en su otra faceta, en su faceta familiar, en su faceta de educadora de reyes aragoneses. Porque eso me hace pensar que la influencia de Doña Sancha fue mucho más allá de su muerte. Aun cuando ella murió, su legado estuvo presente en su sobrino Pedro I, el rey Pedro I, y en su siguiente sobrino, en Alfonso el Batallador, ¿no? A los que ella sabemos positivamente que educó y crió desde niño. Así que sería economista, gestora, bueno, muchas cosas, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Luis. No, en ¿Quieres principio decir no. algo? Reiterar mi enhorabuena. Muy bien. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Muchas gracias, ha estado fenomenal. Gracias. Un placer. Gracias. A ver, Ha sido una charla excelente. Gracias. a ver, Belén. Bueno, a Belén la vamos a tener también el mes que viene. Vamos a tener el honor de tenerla, que nos va a hacer una visita guiada al Museo Diocesano de Jaca, que hemos estado hablando antes, que es un conjunto de pinturas murales de los más importantes del mundo. Ella es la directora y seguro que es una cosa maravillosa. Estará dentro de las fiestas de San Jorge, ya que seguramente no las podremos celebrar
presencialmente, pues haremos una charla, una visita guiada online, Virtual. pero en directo, Eso. durante Qué las bien. fiestas, que será el día 20, pues supongo que a las 7:30 o cuando Belén le parezca bien, a las 7:30 me imagino. Eso es, perfecto. Estaré encantada. Muchas gracias, Muy Belén. bien. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Belén. Muy Chao. bien. Gracias. Adiós. Aplausos. Gracias. adiós. 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 Chao. Hombres, tenía pocos. Saluda a todos. Dios, igualmente. Adiós. Protocolo. Adiós, jefe. María. Hasta la vista. Está muy bien, Belén. Muchas gracias. Venga. Bueno, el día 22, 950 años del rito romano. Muy bien. El 22 de marzo. La gente de protocolo escuchamos a Belén y así como Luis he visto que se queda con la medicina, nosotros nos quedamos con el protocolo. Y hay mucho protocolo en el que ha contado. Me quedo también con el protocolo porque llevo tiempo, estoy en un coro en la escuela gregoriana y llevo desde hace tiempo intentando cantar en San Juan de la Peña. Y eso que aunque soy caballero de la Real Hermandad, no tienen a bien invitarnos. Y de ahí... No, pero acabaré como buen maño. Vamos, es muy bueno acabar cantando en gregoriano en San Juan de la Peña. El día Qué maravilla, qué maravilla. Lo intentaremos. Y si no, en la Catedral de Jaca, donde nos dejen. Eso. Muy bien, Luis. Nada, Luis. Venga, Muchas gracias. vale, buena tarde a todos. Venga, Adiós, igualmente. Hasta luego. Chao. Adiós.